Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día. En esta ocasión vamos a tratar algunos de los temas y bueno, de lo que trata la práctica número 2, ¿ok? La cual se nombra como propiedades periódicas. En esta, bueno, durante la explicación teórica daremos algunos rasgos generales acerca de la tabla periódica, acerca de, por ejemplo, los modelos atómicos y con ayuda de, pues, de la misma tabla, qué propiedades podemos deducir, ¿no? O definir a partir de la posición de los elementos en la tabla periódica. ¿Ok? Y lo mismo, como en la práctica anterior, veremos un simulador para que pues, nos ayudemos, ¿no? De qué es lo que tratan estos bueno, cómo es que podemos encontrar ciertas particularidades, ciertas propiedades para los elementos químicos. ¿Ok? Muy bien, entonces comparto la pantalla de nuevo, como siempre lo he hecho con mi Paint aquí. Unos segunditos en lo que está cargando. Ok, listo. ¿Ok? Aquí tengo mi pantallita. Bueno, entonces aquí tenemos la tabla periódica, simplemente para reconocer algunos algunas cuestiones importantes. Recordemos que la tabla periódica se define, o bueno, está ordenada con columnas, ¿ok? Y diferentes filas. ¿Ok? Estas columnas, estos números que vemos aquí en la parte de la parte de arriba, ¿no? 1, 2 y hasta el 18, estos números representan a las familias, familias de los compuestos, digo, de los elementos químicos. ¿Qué características presentan las familias? Bueno, en primer lugar, una familia tiene elementos químicos con propiedades similares. Por ejemplo, ahí nos vamos a encontrar con hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Bueno, todos estos elementos tienen la particularidad de que tienen comportamientos similares cuando estamos hablando de reacciones químicas. Lo mismo ocurrirá con la familia 2, ¿no? Todos aquellos que la componen, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, ante la presencia de ciertos elementos, se van a comportar muy similar. ¿Ok? Eso es la característica que tienen las familias. ¿Ok? Vamos a escribirlo, ¿no? De este lado, grupos o familias. ¿Ok? Claro, muy probablemente si ustedes se van a muchas tablas periódicas, los grupos o familias usualmente no están numerados así consecutivamente, ¿no? Van del 1 al 18, no necesariamente. Habrá ocasiones en las que se encuentren tablas periódicas ya un tanto viejas, ¿no? Bueno, ni tan viejas, ¿no? Pero es una nomenclatura que se utilizaba anteriormente, en donde se dividía a las familias como A y B. ¿Ok? Entonces, todos estos, donde está la familia 1 y 2, y desde la familia 13 a la 18, se les denominaba como, por ejemplo, 1A, 2A, 3A, hasta la 8A. ¿Eh? Y todos estos que vemos desde la 3 hasta la 12 se denominaban como las familias B. ¿Eh? Y ahí teníamos 1B, 2B, 3B, etc. ¿Eh? Pero usualmente teníamos confusiones al momento de definir, ¿no? Cuando nos encontramos con uno u otro elemento. Entonces creo que esta nomenclatura, que es una nomenclatura que se está usando cada vez más, es mucho más sencilla. ¿Eh? Porque estamos viendo que pues simplemente, ¿no? El número de columna es el número de familia. Claro, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con estos? ¿Eh? ¿Por qué no se toman en cuenta en esta numeración? Bueno, esta tabla que les estoy mostrando se conoce como la versión larga de la tabla periódica, porque estas dos filas, ustedes sabrán que son las que se colocan en la parte de abajo, ¿no? En la representación convencional de una tabla periódica, que se conocen como los lantánidos y actínidos. ¿Eh? Y bueno, todos estos en su conjunto
Por ejemplo, todos los lantánidos y todos los actínidos tienen propiedades bastante similares, ¿eh? Es decir, toda la fila. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Que, por ejemplo, aquí yo ponga la familia 3, 4, 5, etcétera, 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 ¿sí? Siguiendo aquí después 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Porque toda la fila, todos estos azulitos, no se vayan con la finta de que todos, hasta acá, ¿no? Hasta el radón, no. Solamente los que abarcan esta llavecita que acabo de dibujar son los que tienen propiedades similares. Entonces, ellos mismos forman sus propias familias. Es decir, estos son los lantánidos, así se conoce a la familia, no tiene ningún número, y estos son los actínidos. ¿Ok? Y listo. No habrá mucho mayor explicación. Pasamos del 1, 2, nos pasamos hasta acá, al número 3, que si ven la tabla periódica normal, pues están consecutivos, ¿no? Después del calcio sigue el escandio, están juntitos. Y estas dos filas están en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, en su tabla periódica normal, bueno, pues son las columnas consecutivas, las familias como tal. Muy bien, entonces, si yo me refiero, por ejemplo, a un elemento de la familia 7, cualquiera que este sea. Familia 7, bueno, puede ser manganeso, tecnecio, renio o borio, ¿no? Cualquiera de estos. Alguno de la familia 3, bueno, escandio, itrio, lutecio, lauretio, ¿eh? Cualquiera de estos. Y si yo me refiero a un lantánido, bueno, pues puede ser cualquiera que vaya desde el lantano hasta el iterbio, ¿no? Cualquiera de estos. Claro, usualmente hay algunas tablas que incluyen hasta el lutecio, pero bueno, ya son otro tipo de cuestiones un poco más profundas que no nos interesan en este momento. De igual manera, pues, si nos interesa un actínido, ¿no? Uranio, ¿no? O no sé, California, en fin. Entonces, la organización vertical de los elementos se conoce como grupos o familias. ¿Qué pasa con la organización horizontal? Que son estos 7 números que vemos acá. Pues a estos se les conocen como periodos. ¿Ok? En total, tenemos 7 periodos en la tabla periódica. ¿Ok? Y aquí sí, aquí abarcamos toda la fila. Por ejemplo, un elemento del periodo 4, ¿no? Pues puede ir potasio, calcio, escandio, titanio, etcétera, hasta el criptón. ¿Ok? O un elemento de la familia, digo, del grupo del periodo 2. ¿Ok? Bueno, litio, berilio, boro, etcétera. ¿Ok? Uno del periodo 6. Bueno, cesio, gadolinio, wolframio, plomo, etcétera. Son todas las filas que tenemos en la tabla periódica. Y por eso es que decidí utilizar la versión larga de la tabla para que no nos confundamos, que las filas que nosotros vemos abajo en las tablas convencionales tienen un periodo, ¿no? Asignado en el lugar que les corresponde. Muy bien. Estas no son lo único que podemos encontrar para la tabla periódica. ¿Ok? Otra organización en la que podemos encontrar a los diferentes elementos, aparte de familias o grupos y periodos, son los bloques. Ya ahondarán un poco más en esto en su clase de teoría. Pero bueno, les puedo comentar que en la tabla periódica existen 4 bloques. ¿Sí? Voy a marcarlos aquí con distintos colores. ¿Sí? Las familias 1 y 2, estas que estoy rodeando, forman el bloque S. ¿Por qué bloque S? Bueno, ya lo estarán checando en su clase de teoría cuando vean la parte de configuraciones electrónicas. ¿Sí? Simplemente lo voy a mencionar para tener la organización completa. ¿Sí? Cambio de color. ¿Sí? Ah, ojo aquí. Dentro aquí del bloque S también incluimos aquí al helio. ¿Sí? Ya por cuestiones un poco más de configuraciones y toda esta parte, es que podríamos incluir al helio en este bloque. Pero por su comportamiento pertenecería a la familia de los gases nobles. Entonces ahí tenemos ahí algunas cosillas que pues debemos tomar en consideración, pero bueno, nada más ahí para que lo tengamos en mente. El otro bloque es este que estoy encerrando en color azul. ¿Sí?
Este es el bloque P. ¿Ok? Bloque P. Todos estos elementos. ¿Ok? Ahora, todos los modelos que ustedes van a ver en su clase de teoría, por ejemplo, para las estructuras de Lewis o organización tridimensional y muchos de los modelos en los que se basan los principios de la química, están fundamentados en estos bloques, en los bloques S y P. De ahí que se les conoce como los elementos representativos. ¿Okay? Los elementos del bloque S y el bloque P se conocen como elementos representativos, puesto que nos dan la mayor parte de los modelos que son válidos en la química. ¿Okay? Y porque son de los elementos más importantes para nosotros, puesto que, por ejemplo, nosotros estamos compuestos principalmente de carbono e hidrógeno, ¿no? Muchas sustancias orgánicas. ¿Okay? Y estos pues están formando parte del bloque P, que también son representativos. ¿Okay? Entonces tienen especial importancia para nosotros. Y a partir de estos es que se generan muchos o la mayoría de los modelos en química. ¿Okay? Muy bien. Cambio de color. ¿Okay? Ahora, estos que voy a encerrar en color verde, ¿okay? Forman parte del bloque D. ¿Okay? Y estos elementos se conocen como metales de transición. ¿Okay? Los metales de transición, pues bueno, tienen sus propias particularidades en cuanto a su tipo de configuración, cómo es que se organizan sus electrones. Algunos de ellos son necesarios, ¿no? Para que, por ejemplo, nosotros sigamos funcionando, ¿no? Con nuestro metabolismo. Algunos de ellos. Otros son muy tóxicos, ¿no? Por ejemplo. Pero estos, hay algunos que siguen los modelos de la química, hay algunos que son excepciones, y bueno, simplemente es cuestión de irlos checando con detalle cada uno de ellos para saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Sí? Bueno, y en color morado voy a incluir al último bloque, ¿sí? Que incluye a los lantánidos y actínidos. ¿Sí? Estos son el bloque F. ¿Sí? Los lantánidos y actínidos son elementos que son bastante raros. Por ejemplo, si queremos localizar alguno de estos elementos así en la naturaleza, en las minas, etcétera, muy difícilmente los vamos a encontrar. Y claro, y muchos de ellos son incluso hasta radiactivos. Ya ustedes probablemente sepan, ¿no? Algo de qué es la reactividad y todo esto, ¿no? Todas estas polémicas que existen, por ejemplo, con los reactores nucleares, que son buenos, que son malos, etcétera, ¿no? Bueno, eso no es tema de discusión para esta clase, ni mucho menos, pero bueno, vamos a, bueno, tenemos ahí estos elementos, ¿no? Gran parte de estos elementos. ¿Okay? Y bueno, los lantánidos, por ejemplo, son muy útiles para, digamos, para los dispositivos móviles. Para el correcto funcionamiento de los teléfonos celulares, de las tabletas, de las computadoras, están ahí presentes algunos de estos lantánidos, ¿sí? Como europio, terbio, lantano, etcétera, etcétera. Cualquiera de esos, ¿sí? Sirven para el correcto funcionamiento de los dispositivos. ¿Sí? De ahí que pues han tenido cada vez un mayor interés. Muchos productores de estos dispositivos pues desean, ¿no? Tener grandes cantidades de estos elementos que, como les digo, en la naturaleza se presentan rara vez, por lo que pues son muy codiciadas las minas, ¿no? Que llegan a contener alguno de estos elementos. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos la organización general de la tabla periódica, tenemos 18 familias, bueno, si consideramos a los lantánidos y actínidos serían 20, ¿no? Pero bueno, las 18 principales más lantánidos y actínidos, 7 periodos, ¿sí? Las 7 filas y los 4 bloques. ¿Sí? Muy bien, entonces de manera general es así como podemos organizar a los elementos en la tabla periódica. Y recuerden, todos aquellos que forman parte de una misma familia tienen o se van a comportar de manera similar. ¿Sí? Claro, obviamente no igual, ¿no? Tienen obviamente sus diferencias, pero pues tendrán sus particularidades y bueno, por familia, bueno, se pueden tener también sus similitudes. ¿Eh? Bueno, seguimos. Bueno, aquí tengo una representación, un esquemita, un dibujito acerca de los diferentes modelos atómicos que ha habido a través de la historia. Claro, no están así todos completamente detallados, sino están los principales. Todo esto comienza
desde la época de los griegos. Había un filósofo que se llamaba Demócrito, quien se puso a pensar, ¿no? Voy a hacer un dibujito acá. Se puso a pensar, ¿qué pasaría, si, por ejemplo, aquí me va a salir un poco mal, pero bueno, espero que no sea tan mal. ¿Qué pasaría si a una manzana yo la divido a la mitad? ¿Sí? La parto a la mitad. Bueno, pues claramente tendré media manzana. Aquí no hay nada raro ni nada de eso. ¿Sí? ¿Qué pasa si la vuelvo a partir? ¿Sí? Bueno, lleva un cuarto de manzana. Una vez más, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo vuelvo a dividir la manzana? Bueno, ahí, por ejemplo, yo ya llevo un octavo de manzana. Bueno, y así me sigo, ¿sí? Dividiendo los trozos de manzana. Y Demócrito propuso que va a haber un límite en el que ya no vamos a poder dividir más a la manzana. Y a esta porción que ya no se puede dividir, pues la denominó como átomo, ¿sí? Que proviene del griego, que significa sin corte, ¿sí? Y hasta cierto punto tenía razón. Y eso que esta, este pensamiento lo dijo hace, que será unos 2000, 3000 años, no lo sé. ¿Sí? Y ven, ¿no? Desde ahí se empezaron a plantearse, ¿no? Que las partículas más pequeñitas para una sustancia son los átomos, ¿sí? Y como les digo, pues no estaba del todo equivocado, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el átomo sí tiene partes, ¿no? Sí se puede subdividir, sí se puede cortar como tal. Pero, pues, por ejemplo, estamos hablando de los protones, neutrones y electrones. Pero si tenemos a estas partículas por separado, ya dejan de ser la sustancia que eran originalmente. Por ejemplo, para un elemento como el hidrógeno, pues la parte más pequeñita que nos vamos a encontrar de hidrógeno es el átomo de hidrógeno. Si ya lo separamos en protones y electrones, bueno, ya deja de ser hidrógeno, ya son protones y electrones por separado, ¿sí? Pues hasta cierto punto, pues tiene mucha razón. Y bueno, de ahí, pues ahí quedó la idea, ¿no? Transcurrió toda la era de los griegos, los romanos, pasó lo de las media, pues en donde pues mucha parte de la ciencia no era muy perseguida, ¿no? No había tantas libertades y todo esto, hasta que llegamos al siglo XIX, ¿sí? 1800, con John Dalton, ¿sí? Dalton pensaba que, bueno, retomó parte de las ideas de los griegos, ya muchísimos años después, y pensaba que los átomos eran esferas sólidas, ¿sí? Y que las esferitas sólidas se combinaban en proporciones formando, por así que esferas completas, esferas enteras, ¿no? En proporciones enteras, para dar los diferentes compuestos. Y bueno, para representar a los átomos, por ejemplo, voy a hacer acá una representación muy burda, ¿sí? Vamos a pensar que será un tipo de átomo, ¿no? Una esferita o un círculo dibujado sin nada dentro, ¿sí? Otro átomo lo representaba, por ejemplo, tenía ahí su círculo, ¿sí? Y lo dibujaba con una cruz. Ahí mal hecha, pero bueno, ahí más o menos me entenderá, ¿sí? Entonces, eso representaba a otro átomo, ¿sí? Y otro, por ejemplo, en donde pues, simplemente lo representaba de un color muy oscuro, ¿sí? Creo que no me está saliendo. Y el caso es que yo quiero colorear esto. Bueno, el caso es que era todo oscuro, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, ese era otro átomo. Entonces, las combinaciones de los diferentes átomos nos daban de diferentes compuestos, ¿no? Para explicar, por ejemplo, la formación de agua, formación de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero pues su modelo era bastante limitado, ¿no? No explicaba completamente la formación de muchos compuestos. Entonces, pues un siglo más tarde, ya entrando en el siglo XX, Thomson planteó que los átomos estaban compuestos por diferentes cargas. De ahí que él propuso un modelo que se llamó el pudín de pasas. Una analogía, ¿no? Lo que él creía que era el átomo, en donde toda la atmósfera positiva será todo el pan, ¿no? Del pudín y todo esto. ¿Sí? Y pues las pasitas representan
a las nuevas partículas que se descubrieron en ese entonces, que son los electrones. Entonces ya empezamos ahí a ver algunos indicios, ¿no? De los compuestos iónicos y todo esto. Donde tenemos diferentes cargas positivas y negativas. Entonces el pudín, el pan era positivo y las pasitas eran cargas negativas. Y tendría que haber la misma cantidad de cargas positivas que negativas para mantener la neutralidad del átomo. ¿Okay? Listo. Ahí está su modelo. ¿Okay? Conforme se fueron haciendo más experimentos, ahí vemos que pocos años más tarde, Rutherford descubrió que la carga positiva del núcleo, digo, del átomo, estaba concentrada en un núcleo, ¿sí? Como lo vemos aquí en esta figurita. Y toda la parte negativa se encontraba alrededor, ¿sí? Es decir, que pues se planteó la existencia del núcleo y se propuso un modelo como si fuera un sistema solar, en analogía obviamente a los planetas, ¿sí? En donde el Sol es el núcleo y los planetas son los electrones. Entonces, él planteó ese modelo, que es muchas veces como nosotros representamos al átomo. Recordarán con las órbitas y todo esto. Bueno, un par de años más tarde, vean que pues todo el desarrollo del átomo como tal, del modelo, pues básicamente en el siglo XX. Bueno, un par de años más tarde, Bohr propuso, si bien mantuvo hasta cierto grado, ¿no?, el modelo del sistema solar de Rutherford, él propuso que los electrones pueden cambiar de órbitas. Es decir, por ejemplo, este electrón puede bajar o este electrón puede subir. Pero eso, ¿qué implica? El hecho de que cambien de órbita implica también un cambio en la energía. Mientras más alejados estemos del núcleo, implica que los electrones tienen mucha energía. Mientras más cerca, esta energía es menor. Por lo tanto, si un electrón baja de una órbita alta a una baja, habrá la emisión de energía. ¿Sí? Y si nosotros queremos que un electrón suba de una órbita baja a una órbita alta, entonces le tendremos que agregar energía para que ocurran los efectos correspondientes. ¿Sí? Y aquí que se empezaron por ejemplo, a desarrollar los números cuánticos, ¿no?, que ustedes verán con mucho mayor detalle en su clase de teoría. Esto de las órbitas está representado por el número cuántico n, el número cuántico principal. ¿Sí? Bien. Claro, aquí no están todos los modelos, aquí faltan uno en medio. ¿Sí? Igual, unos años más tarde, un señor que se llamaba Sommerfeld, ¿sí?, propuso que estas órbitas, dando una mayor similitud al sistema solar, estas órbitas son de naturaleza elíptica, ¿sí?, tal cual los planetas, ¿no? Los planetas no siguen órbitas circulares, siguen órbitas elípticas. Entonces Sommerfeld propuso precisamente eso, que estas órbitas sean más elípticas. Y si se dan cuenta, esta todavía es mucho más similar a la representación clásica del átomo, ¿sí?, donde tenemos ahí las órbitas, ¿sí?, y el núcleo en el centro. Esta forma de las órbitas, que bueno, ya dejan de llamarse órbitas, ya pasan a ser orbitales. ¿Okay? Ahora sí, es la forma de los orbitales, ¿okay?, está representado por otro número cuántico, el número cuántico L, el número cuántico secundario. ¿Okay? Bien, entonces ahí está el siguiente modelo. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué sigue después de Sommerfeld? Encontramos a Schrödinger. ¿Okay? Tal vez ya hayan oído hablar de él, ¿no?, por esto del experimento de Schrödinger, ¿sí?, quien fue parte de quienes descubrieron la mecánica cuántica y todo esto, en donde él propone que los electrones no se encuentran fijos, ¿no?, en sus orbitales como tal. Más bien, él propuso que los orbitales son soluciones a una ecuación matemática.
Y estas soluciones representan regiones, no orbitales. Y estas regiones, él las llamó regiones de probabilidad. Es decir, vamos a encontrarnos con que a partir del núcleo podemos tener diferentes regiones representadas como unas nubecitas, en donde existe mayor probabilidad de encontrar a un electrón. Aquí pues me estoy inventando, bueno, no es que me esté inventando, sino una representación muy burda de cómo sería una nubecita de este estilo. Aquí tenemos al núcleo y pues tenemos los lóbulos ahí de un par de orbitales, ¿sí? En donde es probable encontrar un electrón. Y estos orbitales adquieren diferentes orientaciones. Por ejemplo, estos los podemos encontrar así orientados verticalmente o puede ser, por ejemplo, orientados horizontalmente o hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Entonces aquí tenemos un tercer número cuántico, el número cuántico M, o número cuántico magnético también, así se llama. Y bueno, entonces él propone una ecuación, la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Las soluciones de esa ecuación me dan una ecuación que representa una región de probabilidad, ¿sí? Una posible solución es una gráfica que representa una probabilidad en donde es más probable encontrar a un electrón. Y estos orbitales entonces tienen diferentes formas, diferentes orientaciones. Y también vamos a encontrar con que los electrones pueden encontrarse en dos estados distintos, ¿sí? Lo que se conoce como el spin, ¿sí? El cuarto número cuántico. Bueno, no voy a ahondar demasiado en esto, simplemente es la introducción acerca de los modelos atómicos, ¿sí? Y bueno, pues son los principales modelos que han existido, ¿no? A través de la historia. Obviamente, todos, ¿no? A todos nos quedan a deber algo. Ninguno nos puede dar una representación 100% real de lo que ocurre, puesto que pues, a escala atómica difícilmente sabremos qué es lo que está ocurriendo exactamente. Pero bueno, son modelos, son representaciones que nos dan ciertas explicaciones. Y ahí lo vemos. Y bueno, todo esto, ¿sí? Fue comprendido en parte, obviamente, ya en los primeros años del siglo XX o incluso desde el siglo XIX, por una persona, tal vez lo hayan oído, que se llama Mendeleev. ¿Okay? ¿Okay? Mendeleev fue quien propuso la organización de la tabla periódica tal cual lo conocemos al día de hoy. ¿Okay? Y con esta organización él se dio cuenta que pues, en los grupos o familias los elementos tienen propiedades similares. Entonces, en esa época no se conocían todos estos elementos. Entonces él propuso la existencia de algunos, ¿sí? Y predijo algunas propiedades, que conforme se fueron descubriendo los elementos, en efecto, las propiedades que él predijo prácticamente eran las que presentaba el elemento. De ahí el gran logro que tuvo Mendeleev al proponer esta forma de la tabla periódica. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más nos encontramos por acá? Bueno, aquí te pongo de nuevo a la tabla periódica porque no solamente vamos a encontrarnos con los grupos o familias, los periodos y los bloques, sino que esta organización de la tabla periódica nos permite hacer predicciones de algunas propiedades de los elementos químicos. No voy a ahondar demasiado en ella, solamente voy a dar la definición y cómo es que podemos encontrar ciertas tendencias. De ahí el nombre de la práctica, propiedades periódicas. Entonces vamos a describir algunas propiedades periódicas que nos podemos encontrar. La primera de ellas, por ejemplo, voy a colocarlo de este lado, el radio atómico. Lo voy a abreviar simplemente como Ra. ¿Sí? Radio atómico. O otro nombre con que se le puede conocer es el tamaño de los átomos o volumen atómico. Se refiere a un mismo concepto. ¿Sí? El radio atómico lo definimos básicamente como la distancia que existe entre el núcleo y los electrones más externos. Claro, es una definición bastante imprecisa, ¿okay? Porque dijimos que en los modelos actuales los electrones se encuentran en regiones de probabilidad, no se encuentran en orbitales fijos. ¿Okay? Por eso, al hablar de, si yo digo que la distancia que hay entre el núcleo
y el electrón más externo, pues no sé exactamente dónde se encuentra este electrón más externo, ¿no? Pero bueno, es una definición que nos puede facilitar cómo es que está, a qué se refiere, ¿no? El tamaño del átomo. ¿Eh? Y bueno, ¿cómo varía en la tabla periódica el radioatómico? Porque en una familia y en un periodo nosotros podemos hacer predicciones, ¿no? ¿Cuáles serán átomos más grandes o más pequeños? ¿Eh? Voy a colocar aquí una serie de flechas. ¿Eh? Voy a colocar 4 líneas, ¿ok? Representando flechas. Y para que veamos qué tendencias siguen estas propiedades, ¿ok? En la tabla periódica. Muy bien, pues aquí voy a dibujar una flecha que va en este sentido, ¿ok? Una flecha que va en este otro, hacia la izquierda y hacia abajo, uno que va hacia arriba y el otro que va hacia la derecha, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo varía el radio atómico? Bueno, conforme nosotros bajamos en una familia, por ejemplo, aquí en la familia 13, si bajamos boro, aluminio, galio, indio, etcétera, conforme bajamos, el radio atómico va a ser más grande. Bien. Pues voy a ponerle acá. Bien. Voy a ponerle un positivo de que se está agrandando y ahí le voy a poner al radio atómico. ¿Ok? En una familia hacia abajo, el radio atómico se incrementa. ¿Ok? Y hacia la izquierda también se va a incrementar el radio atómico en un periodo, hacia la izquierda en un periodo. Pues aquí voy a ponerlo. Y bueno, ya tengo ahí la notación, Ra, positivo. Entonces, estas son las tendencias del radioatómico en la tabla periódica. Entonces, si yo quiero comparar, digamos, wolframio, ¿no? Aquí lo tengo, wolframio con oxígeno, ¿eh? El wolframio está más a la izquierda y más hacia abajo que el oxígeno. Por lo tanto, el wolframio es más grande que el oxígeno. ¿Eh? Por ejemplo, si yo quiero comparar francio con talio, ¿no? Aquí está talio. Entonces, el francio está ligeramente más abajo y muy hacia la izquierda que el talio. Por lo tanto, el francio es más grande que el talio. De hecho, el francio es el elemento más grande de toda la tabla, porque no hay ninguno que esté más abajo y más a la izquierda. ¿Okay? Y obviamente el más pequeñito será el helio. ¿Okay? Muy bien, vamos por otra propiedad, una propiedad que se conoce como energía de ionización. ¿Okay? Lo voy a poner por acá arriba. ¿Okay? Lo voy a abreviar como EI. ¿Okay? La energía de ionización la podemos definir como, bueno, vamos a tener a un átomo en estado gaseoso. ¿Okay? Partimos de eso. Un átomo en estado gaseoso y a este átomo le aplicamos energía. Y esa energía me va a servir para separar uno de los electrones del átomo. ¿Okay? De tal forma, voy aquí abajo a representar este proceso. Voy a me voy a inventar un elemento A, cualquiera, en estado gaseoso. Le voy a aplicar energía. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Voy a separar a un electrón de tal forma que voy a tener a un catión, en estado gaseoso, más un electrón con su carga negativa. Esto es lo que ocurre cuando yo agrego una energía, que como les digo se llama energía de ionización. De ionización porque forma iones. ¿Sí? Esto es lo que ocurre y dependiendo el tipo de átomo que yo me encuentre, en algunos será más fácil o más difícil, dependiendo cómo esté su configuración electrónica. Insisto, una vez que, no sé si ya lo estén checando en su clase de teoría, si no, bueno, en cuanto lo vean, van a comprender un poco mejor esta parte. ¿Okay? Aquí, si por ejemplo, los electrones de los últimos orbitales de los átomos están casi vacíos, es muy fácil quitar los últimos electrones, puesto que hay poca atracción, ¿no? O bueno, no es que haya poca, sino disminuye la atracción de los electrones con el núcleo. Si este orbital está lleno o prácticamente lleno, no será muy complicado
separar un electrón, ¿ok? Porque pues están muy, muy atraídos, ¿ok? Entonces nos va a costar más trabajo. Entonces, ¿cómo varía la energía de ionización en la tabla periódica? Pues a propósito lo coloqué en esta posición porque en una familia va a aumentar hacia arriba, ¿ok? Le pongo el signo más. La energía de ionización aumenta hacia arriba en una familia. Y en un periodo va a aumentar hacia la derecha, ¿ok? Pongo otra vez el signo más y pongo la energía de ionización, ¿ok? Pues llevamos dos propiedades. No voy a dar todas, nada más voy a dar un par más y con esto ya lo complementarán con la teoría, ¿ok? Muy bien. La tercera es el carácter metálico, que es el que nos va a interesar aquí en la práctica como tal. El carácter metálico es una, mm, una propiedad que su definición como tal es la facilidad por la que un elemento puede soltar electrones, ¿sí? Es decir, que forme cationes, cargas positivas, ¿sí? Y esto es característico de los metales. Los no metales como tal es proceso inverso, ¿sí? En vez de soltar electrones, quieren agarrarlos, ¿sí? Por lo que muy probablemente ya se estén dando una idea de cómo es la tendencia. Puesto que, por ejemplo, oxígeno, cloro, neón, todos estos son no metales. Y si, por ejemplo, nos vamos por acá, hierro, manganeso o hasta acá, ¿no? Con calcio, cesio, todos estos son metales. Por lo tanto, creo que es más sencillo determinar hacia dónde se dirige el carácter metálico, ¿ok? Va a ser hacia la derecha, digo hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda en un periodo, lo voy a abreviar como CM, hacia la izquierda en un periodo y hacia abajo en una familia, ¿eh? Y aquí también, que pues estos elementos, los que están en las primeras familias hasta abajo, son los elementos que podemos considerar como más metálicos, ¿sí? Y en el otro extremo, donde está el helio, flúor, todos esos, son elementos perfectamente no metálicos, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Y la última que vamos a ver, claro, repito, no son las únicas, hay muchas propiedades más, pero pues la que más nos interesa es la electronegatividad, ¿ok? Tal vez también ya hayan oído hablar de ella. La electronegatividad la voy a denominar aquí como EN, ¿ok? Y bueno, de nuevo lo coloco a propósito ahí porque va a seguir la misma tendencia que la energía de ionización, ¿ok? Va a aumentar hacia arriba en un grupo o familia y hacia la derecha en un periodo, ¿ok? ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí, siempre y cuando esté formando un compuesto, ¿ok? De ahí, pues tal vez ustedes sepan, ¿no? Que, por ejemplo, el flúor es el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica, ¿ok? Y pues en contraposición, el francio será el que tenga la menor electronegatividad de toda la tabla, ¿ok? Ahora, ¿por qué flúor y no el helio, por ejemplo? Bueno, verán ustedes que los gases nobles, los de la familia 18, son muy particulares, son muy especiales, porque todos los más bien, todos los gases nobles tienen completos todos sus orbitales. No necesitan ceder, no necesitan ganar ningún electrón, están completos, están bien. ¿Sí? Por lo tanto, no se consideran en la electronegatividad. ¿Sí? Muy bien. Por eso entonces nos quedamos con el flúor. Muy bien. Ahora, importante. ¿Sí? Tenemos aquí la tabla periódica, ya que hablamos de metales, no metales, etcétera. Hay una línea divisoria que nos interesa marcar para saber en dónde se encuentran los metales y los no metales, ¿sí? Que la voy a marcar por acá, ¿sí? Vamos a ver si no me equivoco. Ok. Estos elementos que estoy encerrando en color morado pueden tener propiedades de ambos tipos. Pueden ser a veces metales,
a veces no metales. Entonces, estos elementos se conocen como semimetales, ¿sí? O metaloides, ¿sí? Porque pueden presentar ambos tipos de comportamiento, ¿sí? Metal o no metal. Ahora, los que se encuentran a la derecha, voy a ponerlo acá con color azul, nada más voy a marcarlos aquí con líneas. Todos los que se encuentran a la derecha de los metaloides son los no metales, ¿sí? Esto es muy importante que lo recordemos, puesto que también es importante para la práctica, ¿sí? Y prácticamente todos los que se encuentran a la izquierda, digo prácticamente todos porque, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? Todos los elementos que estoy aquí rayando con café son los elementos metálicos, ¿sí? Vemos que entonces en la tabla periódica la mayor parte de los elementos son metales, ¿sí? Y es importante que podamos ubicar cada elemento con su categoría, ¿sí? Muy bien, ahora nos quedamos con esto, ¿no? ¿Quiénes son metales? ¿Quiénes son no metales? Para también predecir otros tipos de comportamiento, ¿sí? Voy a subir, me paso a otra sección aquí de la imagen, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos a encontrar con algunas reacciones. Claro, no es el tema, no vamos a ver reacciones químicas como tal, simplemente vamos a ver algunos ejemplos y relacionado con la clasificación de los elementos, qué es lo que ocurre con los metales, ¿sí? Y con los no metales, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver rápidamente reacciones de oxidación o simplemente reacciones de algún elemento con oxígeno, ¿sí? Porque el oxígeno le da el nombre a este fenómeno, provoca una oxidación. Ustedes, no sé si lo sepan, si no lo verán más adelante, una oxidación implica una pérdida de electrones, ¿eh? Y eso es lo que provoca el oxígeno, ¿no? En algunos elementos. Por ejemplo, el sodio, ¿eh? Vamos a poner aquí el sodio como tal. El sodio reacciona, por ejemplo, con oxígeno. Sabemos que el oxígeno lo encontramos usualmente con esta fórmula, ¿no? El O2. ¿Sí? ¿Qué es lo que provoca? El oxígeno, como les digo, hace que se oxide el metal. Y una oxidación, recuerden, es una pérdida de electrones. Por lo que vamos a tener la presencia del sodio con una carga positiva, porque perdió un electrón. ¿Sí? Bueno, entonces al momento de combinarse con el oxígeno, ¿sí? Bueno, aquí vamos a requerir de dos átomos de sodio, porque cada oxígeno va a requerir de un electrón. Entonces, por eso le pongo aquí un 2. ¿Okay? 2 negativo porque está ganando 2 electrones que se los está extrayendo a cada átomo de sodio. De tal forma que a lo que voy a llegar es a la formación del óxido de sodio. ¿Okay? Repito, no es momento de que veamos reacciones químicas, ¿okay? Simplemente es para mostrarles que a partir de la reacción entre un metal y el oxígeno, se forma un óxido metálico. ¿Okay? Un óxido metálico. Otro ejemplo. ¿Okay? No voy a hacer todo el proceso, simplemente voy a dar el resultado como tal. Por ejemplo, bario. ¿Okay? Al reaccionar con oxígeno, me va a dar el óxido de bario. ¿Okay? Simplemente recuerden que una reacción química, usualmente nosotros requerimos de balanceo, ¿okay? Del balanceo en las reacciones. ¿Okay? Para hacerlo normal, ahí lo pongo. ¿Okay? ¿Okay? Listo. Vamos con un no metal, por ejemplo. Carbono. ¿Okay? Carbono es un no metal. De igual manera reacciona con oxígeno. ¿Sí? Y aquí pues sabemos muy fácilmente que se va a formar. ¿Sí? El CO2, ¿no? El famoso dióxido de carbono como gas de efecto invernadero, ¿no? Y todo esto que ya hemos visto, ¿no? En noticias y todo esto, ¿no? El dióxido de carbono. ¿Sí?
Vamos con otro ejemplo de no metal. Por ejemplo, azufre. Aquí, bueno, esto ustedes no lo saben, tal vez sí, no sé. Pero el azufre natural se encuentra como 8 átomos de azufre unidos. ¿Ok? Bueno, es el no metal, como, como se encuentra nativo, como tal, son 8 átomos unidos. ¿Ok? Este reacciona con oxígeno, ¿ok? Y vamos a formar, hay varias posibilidades, pero me voy a quedar con una de ellas. Se forma el dióxido de azufre. ¿Ok? Entonces aquí, pues simplemente para mantener el balanceo, me quedo con esto. ¿Ok? 8 y acá 8. ¿Ok? Bueno, entonces estos primeros que yo representé, el óxido de sodio y el óxido de bario, son los óxidos metálicos. ¿Ok? Y obviamente el carbono y azufre formarán óxidos no metálicos. ¿Ok? ¿Y esto por qué lo necesito saber? ¿Por qué lo requiero? Porque estos óxidos van a tener cierto tipo de comportamiento. ¿Ok? Tal vez ustedes ya hayan oído hablar, por ejemplo, de los ácidos y de las bases, ¿ok? Que son sustancias normalmente corrosivas. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque estos óxidos van a tener comportamiento como ácido o comportamiento como base. Entonces, los metales, los óxidos metálicos, también se conocen como óxidos básicos, ¿eh? Porque al momento de que interactúan con algunas otras sustancias como el agua, forman bases, ¿sí? Y también acá. Pero en estos casos, estos óxidos, los óxidos no metálicos, se denominan como los óxidos ácidos, ¿sí? Porque al interactuar con sustancias, por ejemplo, como el agua, forman ácidos, ¿sí? ¿Cómo es que se forman? Bueno, voy a escribir un ejemplo de cada caso. Vamos con el óxido de sodio, ¿sí? Voy a escribir acá voy a cambiar el color para que no nos confundamos, ¿sí? Voy a cambiarlo acá por el azul. El óxido de sodio interactúa con agua, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es que va a formar un compuesto que se llama el hidróxido de sodio. Tal vez ustedes ya hayan oído hablar de él, ¿no? Que usualmente se conoce como la sosa cáustica. Bueno, simplemente para mantener el balanceo de la reacción, coloco acá un 2. ¿Sí? Y listo. Entonces, el hidróxido de sodio es una base. ¿Sí? Entonces, un óxido metálico, al interactuar con agua, me genera una base. ¿Sí? Entonces, lo mismo voy a hacer acá. Un óxido ácido, al reaccionar con agua, me va a generar un ácido. ¿Sí? Por ejemplo, vamos con el CO2. ¿Sí? CO2 más agua, ¿sí? Va a formar un compuesto que se llama ácido carbónico. ¿Sí? Este compuesto está muy presente, por ejemplo, en las bebidas gaseosas, ¿sí? Porque tiene dióxido de carbono disuelto en todo el líquido, entonces se forma el ácido carbónico. Algunos ejemplos de esto. Bueno, entonces sabemos diferenciar, ¿no? Óxido metálico forma bases al reaccionar con agua, óxidos ácidos forman ácidos al reaccionar con agua. ¿Sí? Ahora, ¿esto cómo lo podemos identificar? Si lo queremos hacer experimentalmente o como lo haremos en el simulador. ¿Sí? Muy probablemente ustedes saben que hay una serie de colores, ¿no? Que nos permiten identificar cuando un compuesto se comporta como un ácido o cuando un compuesto se comporta como base. Esta sustancia que nos permite determinar este tipo de comportamiento se conoce como indicador. En específico, el llamado indicador universal. ¿Sí? Porque el indicador universal abarca pues, prácticamente todas las gamas, ¿no?
todos los grados de acidez o grados de basicidad que van a tener algunos compuestos. ¿Qué características presenta el indicador universal? Que si yo tengo un líquido, que no sé si es un ácido o una base, yo le agrego una o dos gotitas del indicador universal y si este indicador se torna de un color rojo, ¿sí? Entonces estamos hablando de un ácido, ¿sí? Por un extremo, y el otro extremo es el color morado. Entonces aquí estaremos hablando de una base, ¿sí? Por lo que muy probablemente, si nosotros tenemos una disolución, ¿no?, de hidróxido de sodio y le agregamos indicador universal, se va a tornar de color morado, ¿sí? Y si estamos ante la presencia de un ácido, como el ácido carbónico, se va a tornar de un color rojo, ¿ok? Claro, vamos a tener los colores intermedios, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener el naranja, ¿sí?, el amarillo. Si se dan cuenta, estoy colocando como los colores del arco iris. Y aquí que me falta el verde, ¿sí?, y el azul, ¿sí? Pues ahí vemos todos los grados. Entonces, mientras yo me acerco a los rojos, voy a tener comportamientos cada vez más ácidos. Si me voy acercando a los azules, ¿okay?, morados, entonces el compuesto va a tener un comportamiento cada vez más de base. Y en el centro vamos a colocarlo, voy a colocarlo con este color para que no se confunda con el blanco. Voy a tener a los compuestos neutros. Cuando yo estoy entre el amarillo y el verde, voy a tener un compuesto neutro como lo es el agua pura. Aquí mucho ojo, ¿sí? A nosotros nos dicen que, por ejemplo, el agua pura va a tener un pH neutro, ¿no? Este concepto de pH no lo voy a introducir completamente aquí, porque pues esto será para otro tipo de práctica, ¿sí? Bueno, un pH neutro, pero no necesariamente es así, porque el agua 100% pura es hasta dañina para el ser humano. El agua potable que nosotros consumimos debe contener una cierta cantidad de sales, ¿no?, para mantener nuestro metabolismo correcto, ¿sí? Y estas sales provocan que el agua potable se torne de un color amarillo, ¿sí?, ligeramente ácido, ¿sí?, muy ligeramente ácido. Y es así, tal cual, nosotros nos tomamos el agua y no pasa nada, ¿sí? Ahora aquí, ojo, aquí no tiene que ver con la práctica, pero nada más para que lo tomen ahí en mente, ¿sí? Ustedes tal vez hayan oído hablar, ¿no?, de estos productos líquidos, ¿no?, bebidas, que se conocen como las bebidas alcalinas, ¿sí?, los cuales, pues bueno, se supone, ¿no?, que estas bebidas sirven para que nosotros bajemos la acidez de nuestro cuerpo. Bueno, pues tendrán ciertas propiedades, pero no son tan milagrosas como lo quieren hacer parecer, ¿ok? Veremos más adelante, tanto nosotros como en su clase de teoría, que en nuestro cuerpo existen unas sustancias que se conocen como amortiguadores, ¿sí?, que precisamente regulan esta cantidad de acidez o cantidad de alcalinidad en nuestro cuerpo, por lo que difícilmente requerimos de algún producto para bajar la acidez del cuerpo, ¿eh? A menos que tengamos alguna enfermedad realmente grave en donde no podamos balancear esta acidez de nuestro cuerpo, es que requerimos de algo adicional, de algún medicamento o algún producto. Pero así, si somos sanos y no tenemos ninguna enfermedad, estos productos comerciales no sirven de mucho, ¿sí?, porque nuestro mismo cuerpo se encarga de regular la acidez y la alcalinidad de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, para que no se vayan ahí con la finta en caso de que no lo sepan y sean muy adictos o muy ácidos, ¿no?, de comprar este tipo de productos, bueno, ¿saben bien? Bueno, saben bien, ¿no? ¿De qué no sirven? Bueno, ya es otra cosa, ¿sí? Pero bueno, ahí está nada más la información para que nos vayamos dando cuenta de todo esto, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, esto es importante que lo recordemos. Hacia los rojos son ácidos, hacia los morados, azules son bases, ¿ok? Porque, pues, precisamente es algo de lo que trata el simulador, como tal, ¿ok?
que es precisamente lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Ok? Voy a hacerlo un poco más grande porque casi no se ve. ¿Ok? Estoy colocando ahí diferentes capturas de pantalla. ¿Ok? Claro, yo les voy a pasar el simulador en la descripción del video, ¿no? Para que lo tengan ahí disponible. ¿Ok? Bien. En la página, pues directamente le van a dar aquí clic en el botón, en este botoncito de entrar, y los va a pasar a esta pantalla, en donde se les va a mostrar, pues, en qué consiste la práctica como tal, y pues nos sirve para identificar, ¿no? Tanto ácidos como bases, a través de las reacciones con oxígeno y posteriormente con agua, y agregándoles el indicador universal para saber qué coloración adquieren. Y nosotros podamos decir si un elemento se comporta como un ácido o como una base. ¿Okay? Pues aquí les da la bienvenida, una pequeña introducción. ¿Okay? Pues le dan aquí en continuar. Claro, lo vamos a ver eh, en el simulador como tal, pero para que se quedan aquí con las instrucciones. ¿No? Muy bien, ¿qué nos dice la siguiente pantalla? ¿Okay? Nos da algunas recomendaciones si estuviéramos en laboratorio, nos da medidas de seguridad. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos portar? Por ejemplo, nuestra bata, nuestros guantes, los lentes, que pues debemos contar con agua corriente y bueno, algunas recomendaciones muy importantes si estuviéramos en modalidad presencial. ¿Sí? Se le da aquí en continuar. ¿Sí? Y posteriormente dan pie a un espacio para que ustedes puedan escribir una hipótesis. Y aquí, ojo, aquí me voy a detener. ¿Sí? Esta pantallita, sí es importante que ustedes le tomen captura, ¿sí? Porque aquí ustedes van a escribir ciertas hipótesis, de acuerdo con lo que les dice aquí las instrucciones, acerca de cómo clasificarían estos elementos químicos que les está mostrando aquí en la lista. ¿Sí? Y qué reacción van a tener al calentarse. ¿Sí? Entonces aquí van a escribir sus hipótesis, ¿sí? Y cuando las escriban, ustedes van a tomar una captura de pantalla, ¿sí? Y lo van a incluir en el informe, ¿sí? Para yo saber si en efecto están trabajando en el simulador. ¿Sí? Pues aquí van a colocar cuál es su hipótesis para los metales y su hipótesis para los no metales, qué es lo que va a ocurrir, cómo los clasifican y qué reacción van a tener al calentarse. Para esto, yo también les voy a pasar dos videos, ¿sí? En donde hay una serie de elementos químicos, ¿sí? A los cuales se les agrega una sustancia y después se les enciende una llama. ¿Sí? Es un experimento bastante agradable de ver que se conoce como los colores a la llama o los colores a la flama, ¿sí? En donde diferentes elementos químicos adquieren diferentes coloraciones, ¿sí? Dependiendo la cantidad de energía que está siendo agregada. ¿Sí? Estos colores que ustedes verán en los videos se debe principalmente a lo que veíamos anteriormente, ¿no? Del modelo de Bohr, ¿sí? En donde se intercambian los electrones de órbitas. ¿Sí? Entonces, si estamos agregando energía, bueno, entonces va a subir de órbita, pero después va a regresar. Y ese regreso implica la emisión de energía. Y esta energía corresponde a un cierto color. Por eso es que vemos diferentes llamas con diferentes colores, dependiendo del elemento químico. ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, pues cada equipo adjuntará en su informe una captura de esta hipótesis, ¿no? De esta pantalla como tal. Una vez que lo escriban, le dan en continuar. ¿Sí? ¿Qué sigue? Vamos a ver. Nos muestra aquí ya el área de trabajo. ¿Sí? En donde pues tendrán que seguir aquí las instrucciones. Claro, aquí no se ven muy claras, ahorita lo vemos un poco mejor en el simulador como tal. ¿Sí? Leemos y nos va a pedir que vayamos arrastrando, bueno, seleccionando y arrastrando el material necesario para, por ejemplo, analizar algún elemento. Aquí van a estar los elementos, aquí van a estar algunos metales, algunos no metales. ¿Sí? Ahí lo seleccionamos y agarramos el material que nosotros creemos que va a contener. ¿Sí? Le damos continuar. Si nos hace falta material, el mismo simulador nos va a decir, te hace falta material para analizar cada elemento. Si lo seguimos intentando y no nos da el acceso, bueno, pues simplemente con los diferentes intentos, el mismo simulador nos va a dar la respuesta, ¿no? Que necesitamos para pasar a la siguiente sección. ¿Eh? Ya le damos aquí en continuar.
y listo. Pasamos ahora sí al experimento, donde tendremos que seguir una serie de instrucciones, qué es lo que hay que hacer. Y una vez que lo hayamos leído, bueno, vamos a ir seleccionando el material, lo que nos pida, el elemento o algún frasco o agua o no sé, dependiendo del material que nos vaya pidiendo el mismo simulador. Y conforme vayan completando estos pasos, bueno, se les va a ir accediendo a la siguiente parte, a la siguiente sección. ¿Sí? Y también aquí, importante, para cada elemento que ustedes vayan a analizar, que son creo que 5 o 6, no recuerdo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, mínimo 6, pues van a tener aquí 6 capturas de pantalla, una por cada elemento. ¿Sí? Pues también ustedes le van a tomar captura y el informe, ¿sí? Para saber qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Claro, estos pasos los van a repetir, porque primero van a analizar un elemento, luego se regresan y analizan otro, y así sucesivamente, hasta terminar con todos los elementos que tienen ahí disponibles. ¿Sí? Posteriormente, seguimos acá. De igual manera, son series de instrucciones que, de igual manera, por ejemplo, aquí ya es el análisis como tal. ¿Sí? Entonces aquí también su captura, ¿sí? Y al informe. ¿Sí? ¿En dónde? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a ir colocando los elementos en el mechero, ¿sí? Ya sea el elemento de forma directa o el elemento en otro material, en un vaso, en un cristal o lo que sea, siguiendo las instrucciones como tal. ¿Sí? Pues ahí que van a seguir el procedimiento realizado, bueno, propuesto más bien, y le dan posteriormente en continuar. ¿Sí? Y aquí se les va a mostrar el efecto que está ocurriendo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en esta pantalla se trata del magnesio. ¿Sí? El magnesio se coloca aquí en la llama y aquí vean la reacción que está ocurriendo. ¿Sí? Magnesio con oxígeno. El oxígeno pues es el del aire, ¿no? Que me ayuda aquí para completar la reacción. Y aquí van a ver una simulación de cómo se van moviendo las moléculas para formar el óxido de magnesio. ¿Sí? Y aquí van a ver la reacción química. Aquí también, captura. ¿Sí? Y el informe. ¿Sí? Para cada elemento analizado. ¿Sí? Importante. En un anexo, ahí mismo de su informe, puede ser inmediatamente después de la captura, no hay problema, van a escribir la reacción química que está sucediendo. ¿Sí? La reacción química. Que esta la van a encontrar de este lado. ¿Okay? Simplemente copian esto para que sepan muy bien qué es lo que está sucediendo, el fenómeno que está sucediendo para tal elemento. ¿Okay? Y esto para todos los elementos que tengan disponibles en el simulador. ¿Okay? ¿Qué más? Bajo de este lado. ¿Okay? Bueno, la siguiente parte es la identificación del tipo de compuesto. Ahí vemos, ¿no? Ahí vemos la escala de colores, lo que les mencionaba arriba. Rojos es ácido, morados es base, y neutros, amarillos, verdes por ahí. ¿Okay? Entonces, de igual manera van a seguir el procedimiento. También su captura y al informe. ¿Okay? Muy bien. Siguiendo las instrucciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que una vez formado el óxido, ¿qué es lo que van a hacer? Pues lo van a agregar en agua y van a agregar el indicador y etcétera, etcétera. ¿Okay? Muy bien. Y bueno, siguiendo todas las instrucciones para que vean ustedes en la figura qué sucede a nivel molecular. ¿Sí? Acá también vemos otra parte, ya estamos concluyendo con el simulador, en donde ustedes a partir del óxido formado y del compuesto al reaccionar con agua, ya sea un ácido o una base, ¿sí? Van a determinar sus propiedades. ¿Sí? Si es metal, si es un no metal, qué color del indicador adquirió y con eso, cuál va a ser su conclusión. ¿Es un ácido o una base? ¿Sí? Entonces, esta tabla también le van a tomar captura. Pues básicamente todo su procedimiento, ¿no? Todo lo que vayan haciendo en el simulador, le van tomando captura. Claro, se van a generar muchas imágenes, pero no hay problema. Yo en un momento
En las características del informe les voy a indicar cómo van a organizar todo esto. ¿Ok? Bueno, y aquí pues una vez que concluyan con esta tabla, le toman captura, se pasan a otro elemento. Y aquí les pide elegir uno metal. Bueno, ustedes van a hacer todos los elementos. No nada más uno. Entonces, todos los elementos que tengan disponibles los van a realizar y pues van a hacer la comparación de todos, ¿no? Si todos son ácidos, si todos son bases, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver si ya acabó. Ah, no, todavía no. ¿Ok? Bueno, al final, ya que hayan concluido con todo el experimento, si estuviéramos en sesión presencial, pues aquí les da una serie de instrucciones, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer con el material? Lavarlo, secarlo, entregarlo a quien se los prestó, etcétera, ¿no? Como si fuera una clase presencial. Entonces es importante que lean esta parte. ¿Eh? Y finalmente, ahora sí, un ejercicio, ¿no? Que el mismo simulador les propone, en donde ustedes van a arrastrar características tanto de metales como no metales y lo van a colocar en la posición que corresponde. Y también, una vez que lo tengan hecho, lo mismo, le toman su captura y al informe. ¿Ok? Muy bien. Y ya acabó. Ajá, y bueno, esta práctica se basa principalmente en los colores a la llama para metales y no metales. ¿Okay? Pues para esto les voy a proporcionar un par de videos para que lo puedan consultar sin ningún inconveniente. Antes de pasar al simulador, ¿okay? Les quiero comentar acerca de las características del informe, ¿okay? Ya para no tener abierta esta página. ¿Okay? Bueno, me paso de este lado y aquí les doy todo lo que va a incluir este primer informe, porque recuerden, el informe 1, práctica 1 y práctica 2. ¿Okay? Ahí, bueno, ya lo expliqué en el video de introducción, pero aquí repito, ¿no? ¿Cuál es el nombre del archivo que va a tener este informe? Laboratorio de Química, el grupo 5451, y aquí el número de equipo, ¿no? Equipo 1, equipo 2, etcétera. Informe en PDF. Va a tener su portada, va a tener su tabla de contenido o un índice. Y claro, este índice va a incluir todo lo que viene a continuación. Simplemente es indicar, ¿no? En qué consiste su trabajo. ¿Sí? Pueden o no colocar número de página, eso no importa. El caso es que coloquen ahí todo lo que están entregando. ¿Sí? ¿Y qué es lo que van a entregar como tal? Bueno, una primera sección para la práctica 1. La práctica 1 que fue del video anterior. ¿Sí? En donde adicionarán el cuestionario. Recuerde que este cuestionario eran las tres preguntas. Las tres preguntas que les comenté acerca de los métodos de separación y todo eso, todo lo que vimos en el video anterior, son esas tres preguntas aquí. ¿Sí? Y por supuesto van a tener un anexo. Aquí esto va a ser un archivo aparte, no va a ser aquí mismo. ¿Okay? Me lo van a enviar como un archivo aparte, aquí lo escribo como es el nombre de dicho archivo, anexo práctica 1 en Excel. ¿Okay? En donde van a colocar allí las tablas de las temperaturas y todo eso, y las gráficas, ¿no? La gráfica de las curvas de calentamiento, para que con estas se apoyen para responder alguna de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, la que les decía, ¿no? De cómo separarían una mezcla de alcohol, agua y benceno o algo así. ¿No? Van a incluir este archivo, esta parte, pero bueno, lo marcan ahí, ¿no? Que va a estar como anexo. ¿Sí? Con esto, ustedes harán sus conclusiones, es decir, las conclusiones se refiere a qué fue lo que aprendieron acerca de los dos simuladores de la práctica 1. El simulador de las curvas de calentamiento y el simulador de los métodos de separación. ¿Okay? Sí, se cumplió los objetivos y aprendieron a utilizar los diferentes métodos de separación o a utilizar, por ejemplo, curvas de calentamiento para otro tipo de propiedades, etc. También van a incluir los rombos de seguridad. Los rombos de seguridad, recuerden, como se los mencioné, únicamente es el puro dibujito, que lo encuentran en internet, que tiene una serie de números para cada sustancia. Por ejemplo, hay un rombo de seguridad para el cloruro de sodio. Otro, por ejemplo, para las limaduras de hierro. Por ejemplo, para los objetos como los seguros o la pimienta, no recuerdo qué venía ahí en el simulador de separación, para esos no hay. Únicamente para los elementos o compuestos es que ustedes van a buscar en internet
y reportar el rombo de seguridad. Y repito, solamente el rombo, no toda la hoja que viene ahí en donde lo vayan a consultar. ¿Sí? Solamente el puro rombo. Y de la práctica 1 no hay más. ¿Sí? Práctica 2, pues básicamente son las capturas de pantalla del avance de todo el trabajo. Y para que tengamos un orden, una forma estandarizada como tal, pues yo les solicitaría que pues coloquen aproximadamente unas 6 capturas por página, ¿eh? Para yo ir viendo ahí el avance de todo su trabajo. Y que cuando lleguen a la última, bueno, una vez que concluyan, ¿no? con el simulador, pues van sus conclusiones, lo mismo, ¿no? Si fue útil el simulador, si aprendieron, por ejemplo, a diferenciar entre compuestos que se comportan como ácidos, que se comportan como bases, y también, pues, con ayuda de los videos, ¿no? Las, los colores a la llama, bueno, pues ahí colocarán esa parte, ¿no? Si se cumplieron los objetivos. Y finalmente, los rombos de seguridad, ¿sí? De todas las sustancias que están en el simulador. ¿Sí? Está el magnesio, está el calcio, está azufre, no recuerdo qué otros elementos. Bueno, entonces los rombos de seguridad para esos elementos. ¿Sí? Y claro, no solo de los elementos, sino también de los productos que se están generando. ¿Sí? Por eso es que yo les estoy solicitando, me regreso un poquito, yo les estoy solicitando que escriban la reacción química. ¿Sí? Porque aquí se van a dar cuenta cuáles son los productos de la reacción. Y de esos productos también van a incluir los rombos. Entonces lo voy a especificar acá. Rombo de seguridad, elementos y productos de la reacción. ¿Sí? Van a ser varios. ¿Sí? Y listo. Esto es lo que incluye la práctica 2. Finalmente, incluirán las referencias en el formato APA, como lo mencionamos en el video de introducción. ¿Sí? Y su reporte de plagio. ¿Okay? Para que pues todas las preguntas que ustedes responden de manera teórica, pues yo me asegure que ustedes la están respondiendo y que no nada más es una copia de internet. O si es una copia de internet, lo tendrán que referenciar en la parte correspondiente. ¿Okay? Esto es lo que va a incluir su primer informe. Ya tienen ustedes el calendario, ya saben cuándo se entrega a través de mi correo electrónico. ¿Okay? Muy bien. Vamos al simulador, dejo de compartir aquí esta pantalla. Me voy rápidamente al simulador, nada más para que lo chequemos. ¿Bien? Vamos a esperar a que cargue. ¿Sí? No me quiero tardar demasiado en checar el simulador, simplemente para que lo conozcamos, sepamos cuál es su manejo, etcétera. Y pues harán los experimentos que acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, esperamos ahí a que cargue. Listo. ¿Sí? Ahí le damos en entrar. ¿Sí? Nos muestra esta introducción. ¿Sí? Vamos aquí en continuar. ¿Sí? Las recomendaciones, ¿no? Las medidas de seguridad que debemos tener. Después nos pasa a la parte de hipótesis. Aquí, por ejemplo, si yo le doy continuar, ¿sí? No me va a dejar. ¿Sí? Ustedes tendrán que escribir sus hipótesis, ¿sí? A la cual le van a tomar captura, obviamente. Aquí pues yo voy a escribir así letras al azar, ¿sí? Para que me acceda, ¿no? A la siguiente parte. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí voy a elegir al material. Voy a elegir el magnesio, por ejemplo. Magnesio. Es el primero que voy a analizar. ¿Qué necesito? Ahí me está diciendo. Revisa las sustancias y elige una de ellas. Ya elegí el magnesio. Conoce todo el material haciendo clic sobre los elementos y llevar a la mesa lo que sigue. Vaso de precipitados. Aquí está, mi vaso. Ahí. Tubo de ensayo. Aquí están mis tubos de ensayo. ¿Okay? Gotero. ¿Dónde anda mi gotero? Aquí está el gotero. ¿Okay? Mechero. Aquí está el mechero. ¿Okay? Piseta. La piseta. Aquí la tengo. Lo arrastro. El indicador. Aquí está el indicador. ¿Okay? ¿Qué más necesitamos?
Voy a necesitar unas pinzas porque vean que el magnesio son como tiritas, entonces voy a agregar unas pinzas. No sé si necesito más, voy a ver si ya me da acceso. Ya, entonces era todo el material que necesitaba. ¿eh? Si no fuera el material que necesitaba, el mismo simulador les va a decir, me hace falta tal material. Bueno, pues siguen intentando, ¿sí? Hasta que les dé el acceso. ¿sí? Dice, activa los objetos iluminados con un clic y arrástralos y suéltalos en la región en color naranja. ¿okay? Entonces vamos a preparar primero, ¿qué dice? Preparar disolución, prender mechero, con las pinzas tomar magnesio y colocar el magnesio a la llama. Muy bien. Listo. Ya agregué estoy agregando el agua, ¿no? Al darle clic en el vaso. ¿sí? Vean ahí ya cómo es que se está preparando esta disolución. Y vean, se agregó el indicador universal y se tornó de color amarillo, que es lo que les mencionaba. El agua tiene un comportamiento ligeramente ácido. Por eso es que se torna de un color amarillo. Muy bien. ¿Qué sigue? Nos está indicando que demos clic aquí en el mechero. Lo encendemos. Damos clic ahora en las pinzas. Listo. Vean, se va a tomar una cinta de magnesio y listo. Entonces aquí, pues ya se está llevando a cabo la primera reacción. La reacción entre magnesio y el oxígeno para formar el óxido de magnesio. Le doy clic aquí en la flecha y nos va a mostrar la animación, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo. Le damos aquí, play. Pues vean, se acerca el magnesio y vean lo que está ocurriendo. Y vean el efecto que ocurre. El magnesio, cuando se acerca a la llama, produce un color, una luz blanca muy intensa. ¿sí? Y esto es importante que lo notemos porque pues, es una forma de identificar que estamos ante la presencia de magnesio. ¿sí? Y ven, aquí nos muestra la reacción. Entonces, esta reacción es la que ustedes van a escribir ¿sí? para cada elemento químico. ¿sí? ¿Qué me dice? Bueno, ya vimos la animación. Vamos a la flechita. ¿sí? Ahora sí, vamos a determinar qué tipo de comportamiento tiene, si es un ácido, si es una base o si es neutro. ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar el magnesio, el óxido de magnesio en el vaso de precipitados. ¿okay? Vaciar la sustancia en el tubo de ensayo y verificar el color en la escala de pH. ¿okay? Acá que nos dice, activar los objetos iluminados con un clic y arrástralos y suéltalos en la región naranja. ¿okay? Pues aquí me está diciendo lo coloco acá en la región naranja. Ahí está soltando la cinta de magnesio y vean lo que ocurrió. Aquí lo pudieron ver en la animación, la voy a repetir. Vean lo que ocurrió. Y vean la reacción que se está generando. Óxido de magnesio más agua me genera hidróxido de magnesio. Y vean el color del indicador. Voy a arrastrar esto a la región naranja para que lo vacíe. ¿eh? Listo. Y vean, color morado. Entonces se trata de un comportamiento del tipo base. Seguimos. Y listo, nos da acceso a esta tableta. El magnesio es un metal, obviamente. El indicador ya nos da un color morado. Por lo tanto, se trata de una base. Le ponemos aquí revisar aciertos. Correcto. Por supuesto, nos va a decir si estamos mal. ¿no? Si tenemos algún desacierto, bueno, simplemente lo corregimos y listo. Listo. Y finalmente, elegimos a un no metal. Y se repite el procedimiento. Una vez que concluyan con todos los elementos, los va a llevar a la parte de conclusiones para que ustedes escriban, le tomarán la captura correspondiente y concluye el simulador. Entonces miren que no es complicado, es sencillo, pero nos da mucha información para la correcta identificación de los elementos químicos. Muy bien. Entonces, creo conveniente que lo dejemos aquí. Ahí veo una sesión un tanto más larga, pero espero les haya ayudado a comprender algunos conceptos, que sepan cómo es que se utiliza este simulador. Y recuerden, yo en la descripción del video les voy a dejar la página de este simulador y los dos videos que les comentaba acerca de los colores a la llama, para que puedan ver de alguna manera un poco más realista qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando acercamos al fuego
los diferentes elementos químicos. ¿Ok? Muy bien, entonces hasta aquí lo dejamos, chicos. Y pues cualquier duda, ya saben que lo pueden escribir a través del grupo de Facebook. ¿Ok? Entonces nos vemos en la siguiente sesión.